presentarles hoy día en esta conferencia magistral del mes, que tenemos y contamos con la máster Eva García de Fabre. La máster García de Fabre ha sido una persona brillante en su carrera privada como empresaria, dirigente gremial, activista por los derechos empresariales pro libertad, y también en el campo público. Eva se ha destacado como ministra de Industrias y Comercio. También en el ámbito internacional, Eva ha sido embajadora del Ecuador en la Organización Mundial del Comercio. Hace poco concluyó sus actividades y sus acciones como embajadora de Ecuador en el Perú, siempre con la convicción de desarrollar y aperturar oportunidades comerciales para el Ecuador. Eva tiene una amplia trayectoria en el sector empresarial, es muy reconocida. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de recién conocerla, yo estaba ya recién involucrándome en el mundo gremial, en el directorio de la Cámara de Industrias, y una de las cosas que más me marcó cuando tuve la oportunidad de conocer a Eva es su amplia trayectoria en favor del comercio internacional, como docente, como empresaria, como activista, como funcionaria pública. Así que, Eva, más bien le damos la bienvenida y la escuchamos justamente con su conferencia sobre el desarrollo de las oportunidades en el marco de la política comercial por parte de todos los asistentes. Gracias, Eva. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches con todos. Es un honor y un gusto estar aquí con ustedes departiendo. Cuando Andrés me invitó, pues me entusiasmó la idea, así que junté un poco de conceptos, de ideas y de lo que está pasando para compartirlo con ustedes, y me encantaría también tener ese retroalimentación de quienes están en el medio y que están trabajando por el país y vendiendo y quién sabe hasta, yo pienso que el asunto no es solo vender, sino también traer inversión, lograr que la gente que nos compra quiera invertir aquí y producir más. Ecuador es un país que todavía está muy desaprovechado, con una superficie de tierra fértil, con un océano muy productivo, con minerales, con tecnologías incluso, porque no solo somos productores de primarios, también somos competitivos en otros sectores que son ya de otro nivel. Entonces, es importante. Creo que estas reflexiones nos van a poner a pensar un poquito y bueno, entonces entro en el tema, ¿no? Como ustedes conocen, el comercio exterior ecuatoriano en las últimas décadas ha tenido un desenvolvimiento tradicional, marcado por exportaciones de productos primarios, cuya dependencia no hemos podido superar. El petróleo continúa siendo el principal abastecedor del gobierno. Sin embargo, el sector productivo tiene sus exportaciones no petroleras, que son pues las que nos permiten tener además fondos para poder ejercer nuestras importaciones tan necesarias. Las líneas no han cambiado mayormente, les decía, a excepción del sector acuicultor, que ha alcanzado verdaderos récords mundiales, siendo Ecuador el primer exportador mundial de camarón y el principal abastecedor de potencias como China, Estados Unidos y la Unión Europea. Observando las cifras oficiales cortadas a mayo del 2022, publicadas en julio de este año, hay 5 principales destinos de las exportaciones ecuatorianas. China con 2.348 millones y crecimiento del 109.7%, Estados Unidos con 1.808 millones y crecimiento del 16%, la Unión Europea con 1.677 millones y crecimiento del 120%, Rusia con 405 millones de crecimiento del 6.8% y Colombia con 392 millones, crecimiento del 42.6%. Esos 5 mercados captan la mayor parte de las exportaciones ecuatorianas. Es notable el crecimiento de la participación de China, que pasa a ser el primer destino que capta el 27% del total de exportaciones no petroleras. Asimismo, los 5 principales productos de exportación no petrolera son el camarón, con 3.048 millones, crecimiento del 74%, el banano, que cae 3% en el transcurso de este año, enlatados de pescado, atún y pescado son 700 millones, crece el 52%, concentrado de plomo y cobre 525 y crece en 83%, y flores, que han tenido un crecimiento del 15% con 432 millones de exportación.
En lo que va del año, el crecimiento lo marcan las exportaciones de camarón, que de enero a mayo crecen 74% para un total de los tradicionales de 3,5%. Las cifras oficiales de enero a mayo hacen prever que la tendencia positiva de algunos productos se mantiene y a excepción del banano, que es el gran perjudicado por la guerra Rusia-Ucrania, todos crecen. Camarón 74%, pescado solo 11%, otros 24%, los minerales 49%. El petróleo asimismo ha aumentado 44,5% en función del aumento de los precios internacionales, lo cual significa más ingresos para el presupuesto del Estado. Todo esto demuestra que, a pesar de la pandemia, la guerra de Ucrania, los graves disturbios de octubre del 2019 y julio de este año, que tanto perjuicio económico y moral han causado, Ecuador tiene un potencial que se debe aprovechar mucho más. En el 2021 tuvimos 26.699 millones de exportaciones totales, no petroleras y petroleras, de las cuales el 68% son no petroleras. Esto ya es un cambio respecto de la composición, que si mal no recordamos, hace unos años era mayormente petróleo. El producto estrella, como ya hemos dicho, es el camarón con 5.300 millones de dólares exportados el año pasado, cifra récord con aumento del 39% anual. Significa el 29% de las exportaciones no petroleras. En cuanto a las no tradicionales, la minería tiene un crecimiento espectacular en el caso de los concentrados de plomo del 200% anual a 573 millones de dólares, para un total de 2.092 millones en el año 2021, un crecimiento notable de las exportaciones mineras y lo que nos dice pues del gran potencial que tiene este sector. En resumen, tenemos camarón, banano, plátano, minería, otros elaborados del mar, flores naturales, cacao, manufacturas de metales, madera, químicos y fármacos y elaborados de cacao. Las importaciones asimismo fueron de 23.828 millones, dando una balanza superavitaria en buena parte por la restricción de las importaciones por problemas logísticos originados por la pandemia en China, que tuvo y tiene que paralizar sus puertos, originando también una crisis de contenedores. Materias primas, bienes de capital son el 60% y bienes de consumo y combustibles también han aumentado realmente de acuerdo a la comparación que hacemos de años anteriores, probablemente por la llegada de artículos de consumo más baratos. Eh, También es de pensar por qué ha aumentado así la cifra de importaciones de consumo. Los principales proveedores son también nuestros tres principales compradores, pero vemos que a esto se suman Brasil y Colombia, que juntos suman 1.306 millones de dólares. Y yo diría que los países de Aladi en su conjunto son el primer proveedor de Ecuador. La mayor parte de las importaciones son de productos industrializados. Entrando en el análisis, diríamos que las importaciones bien estructuradas y convenientes, si van a la producción, no deben preocuparnos, porque si aumentan significa que va a haber una mayor actividad productiva, una mayor desarrollo, una mayor innovación quizás en la industria y mayor generación de empleo y producción. Es importante tener una visión actualizada del desempeño del comercio exterior para aventurarnos a hacer comentarios de los retos y desafíos. En el entorno cambiante, al empresario le toca desenvolverse en la incertidumbre buscando respuestas propositivas y apoyos. Organizarse es la palabra. Probablemente es la palabra clave para un país, organizarse. Es la hora de las alianzas y de las organizaciones también. Ecuador, como ustedes saben, es un país con muchas fortalezas. Y vista la situación mundial, América Latina en general es un sitio estratégico por su diversidad de posibilidades, tanto agrícolas, alimenticias, como de recursos minerales y tecnologías. El alto nivel de conectividad es un facilitador mejorado y potenciado a causa de la pandemia que nos obligó a trabajar a distancia, desde casa,
digitalmente y aceleró la solución de un tema pendiente. Si las multinacionales americanas trasladaran sus cadenas de suministros de China a América Latina, la oportunidad de crecer mucho más rápido estaría dada. Según un estudio del BID, América Latina podría ganar 70.000 millones adicionales al año solo si lograra reemplazar el 10% de las exportaciones de China a Estados Unidos, con bienes que ya producimos. Por ejemplo, repuestos automotrices, productos electrónicos e informáticos. En esto, pues, hay algunos puntos importantes a considerar. En nuestro país, el ingreso de divisas es vital para sostener la dolarización. Las exportaciones y las inversiones son el medio para que lleguen las divisas y garantizar la subsistencia de la dolarización. Asimismo, para financiar las importaciones. Y no es sino el sector productivo, no el petrolero, a quien corresponde realmente tener un papel decisivo en este sentido. Estamos realmente con las grandes crisis, y las grandes crisis, ustedes saben, en un mundo cambiante, con nuevas condiciones, con otras que no volverán, es al empresario a quien le corresponde asumir y salir adelante. Y estas grandes crisis también son las generadoras de grandes oportunidades. El mundo necesita alimentos, necesita contrarrestar la crisis de contenedores y el cierre de los puertos chinos y también de Ucrania, las consecuencias de las pandemias y los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania. Considerando que China tiene 8 de los 10 puertos más activos del mundo, su cierre temporal y la crisis de contenedores impacta grandemente al comercio mundial. Siendo China el mayor proveedor de insumos y productos terminados, es hora de encontrar sitios donde establecerse para producir, dicen las multinacionales. Así lo ven estas multinacionales establecidas en China. Es hora de ofrecer entonces nuestros espacios con esos incentivos y establecer condiciones que sean atractivas para que vengan y generar mayor producción y empleo. La pandemia ha alterado los mercados, las conductas de los consumidores, las políticas de los gobiernos y ha afectado la seguridad alimentaria a nivel global, a unos más que a otros. La invasión de Rusia a Ucrania produjo otro efecto a más de la carestía de los productos de los que era importante abastecedor tanto Ucrania como Rusia. Las respuestas de las potencias han marcado un boomerang por el desabastecimiento, por ejemplo, del gas ruso, que no llegará en la medida de las necesidades, marcándose ya una carencia de energía en la Unión Europea, a más de la dificultad del despacho de producción agrícola y de más producción ucraniana, que por sus puertos iba hacia el mundo y también abastecía a sus vecinos europeos. He aquí una oportunidad para alimentos industrializados listos para servir. La apreciación del dólar, el alza de las tasas de interés de Estados Unidos, la escalada de la inflación a nivel mundial exigen respuestas de otro tipo, que solo con mayor competitividad podrán ser afrontados con éxito. De ahí que el empresario ecuatoriano tiene retos y desafíos nuevos que se unen a las tareas pendientes. Y no hay que ir muy lejos para entender que hay que aprender de quienes han salido airosos de estas pruebas, sin importar el tipo de gobierno o su tendencia. Nos enfrentamos entonces a varios factores que nos afectan. La desaceleración económica nacional e internacional, cambios en la conducta del consumidor, menos ingresos, más desempleo, ahora son más selectivos y ya no demandan algo que no es necesario, el aumento de costos y reducción de la producción, problemas de transporte internacional que producen rompimiento de las cadenas de suministros, escasez, encarecimiento del transporte, reducción de frecuencias, aumento de los precios de las importaciones, inflación mundial, disminución de la inversión y el gasto público, apreciación del dólar que nos exige mayor productividad y competitividad para entrar a los mercados con precios menos altos, incertidumbre, inestabilidad, poca certeza del futuro. A lo interno,
Tenemos la noticia tan triste que nos llegó ayer de la imagen deteriorada y la falta de marco estable de incentivos a la producción e inversión. El día de ayer leía que el Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de declarar la reputación a largo plazo de Ecuador como país de alto riesgo para la inversión, resaltando la relación desafiante con la Asamblea que complica la necesaria legislación de la reforma económica. Aún con la reforma tributaria hecha, la ley de inversiones del 24 de marzo no pasó. A esto se une el déficit presupuestario, la reducción de la inversión pública, la corrupción generalizada, los frecuentes cambios en las políticas comerciales y de inversión. Esto es lo que nos dice el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Lamentable porque es uno de nuestros principales socios comerciales. Todo esto hace riesgoso y más costoso invertir en Ecuador, han dicho. Las declaraciones sobre el clima de inversión están hechas por funcionarios destacados en embajadas y puestos en todo el mundo. Otro tema que lamentablemente tenemos que afrontar y cambiar al interior es que no hay continuidad de políticas públicas. Todo gobierno que llega trata de reemplazar y desvalorizar lo que otro ha trabajado. Una excepción creo que fue la que se dio en el gobierno anterior. Mm, Tuve la oportunidad de ser ministra. Cuando fui ministra se hizo una transición ordenada, se aprovechó el trabajo realizado por el anterior gobierno, desarrollando pendientes, ampliando la legislación de inversión a más sectores y no solo a grandes proyectos. Se trabajó de la mano con el sector productivo, se hizo una propuesta que se entregó al presidente y de acuerdo a eso se desarrollaron políticas públicas. Se logró organizar a la economía popular y solidaria y a la pyme, que son los mayores productores del país, y facilitar normas para la inversión, sin necesidad de confrontar a la Asamblea, porque hay vías para hacer las cosas y de esta manera se ofrece tranquilidad al sector productivo, garantías de estabilidad a la inversión. Concurrimos varias veces a la Asamblea por los polos de desarrollo y la legislación de inversiones solo se modificó para mejorarla y ampliarla, con el capítulo de sedes, con el capítulo de polos de desarrollo. Otro tema es la falta de políticas para desarrollo de la ruralidad, que es donde se producen los alimentos para consumo y exportación. Vemos pobreza, desnutrición, atraso, falta de tecnología, subempleo alarmante. Si partimos de un breve FODA consultado con algunos expertos analistas, tendríamos que, para Ecuador, pues, si queremos hablar de fortalezas, podríamos decir que es el productor de alimentos de calidad en mar y tierra. Es el momento de exportar más alimentos de calidad que Ecuador produce. Tenemos productos maduros y conocidos en el mercado, lo que permite ampliar la oferta sin necesidad de incurrir en costos de desarrollo de productos o mercado. La localización del país, que permite acceso a rutas logísticas con menores costos comparados con otros países de la región. Un clima sin variaciones importantes permite una producción constante en el año, lo que genera capacidad de abastecer mercados de forma confiable en calidad y cantidad. Habría que pensar en desarrollar nuevos productos de acuerdo a la demanda mundial, por ejemplo, arándanos, berries, paltas, más cítricos. La exportación de productos agropecuarios genera buenos márgenes de rentabilidad, lo que hace atractiva la actividad para producir localmente y poder ofrecerle como atractivo a inversionistas extranjeros. La producción acuícola registra récords mundiales y Ecuador tiene para desarrollar más. 11 acuerdos comerciales firmados, varios en proceso, dependiendo de la negociación serán favorables. Tampoco es de abrir indiscriminadamente negociaciones de acuerdos, porque siempre esto debe hacerse como lo hacen los demás países, viendo el interés nacional. No se puede sacrificar sectores del país por una apertura indiscriminada. Ecuador es miembro activo de la CAN, Comunidad Andina de Naciones, con prácticamente 2 o 3 zonas de libre comercio. Con nuestros vecinos Colombia y Perú tenemos prácticamente zona de libre comercio en virtud de la legislación de integración. Tenemos además excelentes vías de comunicación, carreteras, puertos, aeropuertos por ahora subutilizados.
y la conectividad más alta, quizás una de las más altas de América Latina. Como oportunidades tenemos el incremento constante de la demanda mundial por aumento de la población que necesita satisfacer las necesidades alimenticias, la advertencia de quizás una hambruna a nivel mundial causada por rezagos de la pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania, escasez en el mejor de los casos, o sea, un mercado para satisfacer. Tenemos también aumento sostenido de los precios que se mantendrá a mediano y largo plazo, lo que genera incentivos para realizar inversiones sustentadas en precios atractivos. Acceso a mercados grandes y con mayor potencial si se logran acuerdos comerciales favorables. Aumento de demanda de productos con valor agregado y diferenciados que el Ecuador puede proveer, como son productos orgánicos con certificación de origen, con tecnologías. La dolarización da estabilidad para la recepción de inversiones, pues elimina el riesgo cambiario o procesos de incautación de divisas o pago en moneda local. La existencia de márgenes en exportación puede ser la opción para crear fondos privados destinados a la estabilización de precios, innovación, desarrollo de mercados, seguros, inteligencia artificial, entre otros. La firma de acuerdos comerciales facilita el acceso a financiamiento para empresas y para el desarrollo de clústeres de productos y servicios. La integración andina tiene aquí un rol que nadie menciona, pero tenemos, como decía, un mercado común, un origen subregional para nuestros productos y aquí pueden surgir alianzas interesantes con nuestros vecinos que tienen convenios firmados con todo el mundo. Perú logra un récord exportador y se consolida en el ranking de los 10 primeros exportadores del mundo. Tienen más de 30 convenios internacionales firmados y es un país del que tenemos que aprender y conseguir socios. Y esto lo digo con algo de conocimiento porque fui embajadora de Ecuador en Perú 2 años, 2020-2021. Y realmente que es un país que crece a pesar de los conflictos, a pesar de que su política no es perfecta, a pesar de que no hay toda la estabilidad que quisiera. Sin embargo, hay políticas trazadas hace 20 años que han tenido continuidad y los resultados se ven. Primer exportador mundial de arándanos, eh, está por hacerlo de paltas, tiene quinoa, están en los primeros, segundos lugares, terceros lugares mundiales. ¿Y por qué no Ecuador, que tiene tierras más fértiles y una producción, pero que una tierra pródiga donde cualquier cosa se da? ¿Qué tenemos también como debilidades? Un débil encadenamiento productivo interno y externo que dificulta generar economías de escala y acceso en mejores condiciones de precios a los mercados internacionales. Tenemos también controles de calidad fitosanitaria y de producción no estandarizados ni aceptados internacionalmente algunos, que afectan el acceso a mercados exigentes en términos de calidad y cumplimiento de normas. Hay una baja inversión de innovación del producto y los procesos. La producción es la misma en esencia desde hace décadas. La verdad es que es limitada la diversificación productiva. En la mayoría de los casos se vende más de lo mismo. Hay un poco o bajo reconocimiento de la marca de los productos exportados, con ello se mantiene la exportación de commodities, dependencia de maquinarias e insumos como fertilizantes importados, lo cual afecta la producción, los costos y la calidad de los productos exportados. Hay pobreza y falta de políticas de desarrollo rural. Hay descontento en el sector por la pobreza creciente. Tenemos además una tramitología que puede mejorarse. Falta de políticas reales de incentivos a la asociatividad, que es otro elemento importante en vista de que en el agro y generalmente son unidades micros y pequeñas las que producen, pero que no pueden afrontar un proceso de exportación por los costos logísticos que esto supone. Pero ya agrupados en un consorcio, como vemos que se hace en muchos países latinoamericanos, pueden llegar a los mercados, incluso mejorar, estandarizar su calidad y llegar en las mejores condiciones. Aquí entraría el concepto de consorcios de exportación que debieron y deberían promoverse.
Hay poca explotación de producción verde, orgánica y ecológica, que serían valores agregados por diferenciación. Como amenazas tenemos las restricciones al comercio por ruptura de las cadenas de abastecimiento, el cierre de mercados por efectos de pandemia, guerras, factores políticos u otros temas del entorno económico, sanitario y social. Ahora también el tema sanitario es algo que nos limita y que puede ser incluso de forma sorpresiva. El cierre de un país que nos compra, el cierre de la llegada de las exportaciones, de los aviones, de lo que estamos enviando, es un gran trastorno. Por otro lado, el fortalecimiento del dólar resta competitividad a productos sin diferenciación en el mercado internacional. Hay además contrabando en fronteras, una falta de dinámica y estímulos a la relación comercial bilateral que debería ser mayor en función de tener una zona de libre comercio en la integración andina. En este entorno, pero además el sector empresarial tiene que pensar propositivamente en alternativas en medio de los cambios permanentes y acelerados del mundo. Doy algunos puntos. Ante la situación de problemas con los contenedores y los cierres de los puertos chinos por pandemia, ¿por qué no ver qué le vende Asia a Estados Unidos para producir y competir en esos productos? Sobre todo primarios, a los que se les puede agregar valor con la diferenciación de orgánicos o sello verde, o industrializados como pulpas, congelados, concentrados, que Ecuador los tiene de excelente calidad, pensando que es más barato llevar a Estados Unidos un contenedor desde Ecuador que de China, y que no tenemos los problemas de China, ¿no? También pensamos aprovechar el nicho vacío en el caso de la guerra ruso-ucrania, ver qué productos y servicios que le vendían ellos a Europa y Estados Unidos para sustituir esa oferta por productos nuestros. Aprovechar el exceso de liquidez internacional para conseguir financiamiento más barato, si bien con el aumento de las tasas de interés se han crecido un poco. También concretar alianzas con países que tienen convenios comerciales y han logrado ser primeros proveedores de productos que están en nuestra oferta exportable. Sino ver cómo comenzamos a producir de la mano de estos socios, es decir, buscar alianzas productivas de resultados inmediatos. Comenzar a mirar la integración andina y toda la normativa común que nos facilita las alianzas estratégicas con miras a mercados globales. Aprovechar el origen subregional concedido por ser miembro de la comunidad andina. Al momento somos el cuarto mercado de exportaciones del Perú y Colombia es nuestro cuarto proveedor. Trabajar en compromiso, gobierno, sector productivo, buscar facilitadores institucionales que organicen este diálogo y que son los gremios e instituciones facilitadoras como Corpey y FedEx, por mencionar unas pocas. Realmente que es la hora de los gremios, es la hora de la organización con estas instituciones. Además, técnicamente hay que explorar las ventanas en que podemos ser proveedores del mundo en productos de demanda creciente con el cuidado de la salud, la demanda de productos naturales y sanos, algunos productos nuevos que bien pueden producirse acá en Ecuador. En un encuentro de inversiones que se hizo, si no me equivoco, en noviembre del año pasado, hubo mucho interés y una misión de más de 30 empresarios peruanos que por la similitud de costumbres, de normativa, estaban interesados en producir en Ecuador para exportación. Creo que esas son señales que hay que aprovechar y que el empresario, que es el que está con sus pares, tenerlas en cuenta, no dejarlas pasar. Sabemos, por ejemplo, que hay conversaciones para replicar en Ecuador el famoso programa Sierra Exportadora del Perú, que es el responsable del nacimiento de muchas exportaciones exitosas, haciendo que cultivos que eran tradicionalmente de la costa se los ponga en la sierra, pero se hizo de manera tan estructurada con el sector productivo, los productores agrícolas, que se presentó el proyecto al gobierno y el gobierno lo apadrinó. Y en la época de Alan García,
esto pasó a ser un proyecto financiado por el gobierno y los resultados están a la vista, ¿sí? Les decía que Ecuador está estudiando la posibilidad de implementar este proyecto. Yo recibí hace unos días eh, una noticia de la oficina del Proecuador en que me decían que Ecuador Sierra Exportadora va a ser llevado a cabo, que le había gustado mucho el proyecto al ministro Julio José Prado. Y bueno, en realidad pues Ecuador Sierra Exportadora puede ser una buena recomendación y una buena alianza para el sector privado con el gobierno para generar mayor productividad y apoyo a la producción de pequeños y medianos para una producción competitiva y, ¿quién no dice?, incursionar en nuevos productos. Pero no es conveniente que se piense que esta tarea es solo del gobierno. El sector productivo tiene que trabajar en conjunto. Las leyes, las políticas tienen que ser generadas en conjunto, porque quien tiene la experiencia y la vivencia es quien puede decir qué es lo que más le conviene. En conclusión, y para ir terminando, como desafíos, yo diría de manera general, le corresponde a la empresa tener una comunicación directa con el gobierno, un diálogo exponiendo posibilidades y oportunidades, para lo cual se requiere generar políticas públicas acordes. La empresa también debe pensar en invertir en tecnología, en competitividad, en comunicación, en imagen, en presencia en el exterior. Las misiones nunca han dejado de ser convenientes. Y felicito a Andrés, que me dice que tiene algunas misiones preparadas. Realmente yo también lo conozco a él como una persona muy dinámica que consigue lo que se propone y están en buenas manos si van en una misión con él. Diría también que al empresario le corresponde pensar seriamente en la diversificación, potenciando productos en los que somos competitivos, por ejemplo, en el sector farmacéutico, partes y piezas de vehículos, informática, construcción, electrónica, servicios ambientales. El empresario además debe tener disciplina y generar confianza en los agentes económicos, propiciar una mayor inversión en tecnificación de sus procesos productivos, propiciar la asociatividad y potenciar la investigación y el desarrollo de nuevos productos, generar una producción con mayor valor agregado. Pero además ahora es vital la organización, aunque sea repetitiva, el papel de los gremios y asociaciones de productores es necesario. Y es necesario para generar nuevos productos, nuevas políticas, trabajar con el gobierno, innovar en todo sentido y concretar alianzas positivas. Las políticas públicas deben salir como propuestas de los grupos interesados y coordinar con el Estado. Dejar todo en manos del Estado no es prudente. En esto, recalco, las políticas de producción agraria son indispensables para fortalecer las cadenas productivas, elevar productividad, mejorar el clima social, aumentar empleo e impedir conflictos provocados por la desigualdad y la pobreza en el campo. En esta situación recuerdo una frase de Oppenheimer. En la situación de necesidad de importación de alimentos sanos y de alimentos que nosotros producimos, ¿no? Y me refiero no solo a Ecuador, es toda Latinoamérica. Recuerdo que en la época de la pandemia, Oppenheimer decía algo que es válido hasta ahora. Esta es la nueva gran oportunidad latinoamericana. Y miren, amigos, el ejemplo del camarón ecuatoriano es digno de replicarse. Organización para triunfar. Al inicio cada cual iba por su lado. En las ferias cada cual daba precios distintos. No había acuerdos. Eso desacredita un poco delante del cliente. Hasta que se organizaron y han logrado no solo al interno una industria altamente tecnificada, con cadena productiva optimizada, sino su inserción en el mercado mundial como primer exportador. Es una muestra de que sí se puede y ejemplo a seguir. Las organizaciones empresariales, las empresas, son actores esenciales de la sociedad civil y juegan un papel importantísimo
en las respuestas frente a los desafíos que deberán ser sostenibles en términos económicos, sociales y medioambientales. Se necesitan liderazgos propositivos y no defensivos, que apuesten por consensuar y generar nuevas opciones, una visión de largo plazo y compromiso. Se necesita reglas claras que inspiren confianza. Este es el componente básico para atraer inversión tanto local como extranjera y para mantener clientes que compren nuestros productos. Pero siempre el que hace que las cosas pasen es el empresario emprendedor y esa es su responsabilidad con el país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Eva, por sus palabras, por su experiencia, en todo lo que nos transmite a todos ya los 33 empresarios que estamos conectados de diferentes partes, ciudades y provincias del país. Qué bueno es saber que personas como usted han marcado la línea en cuanto a desarrollo, apertura y relaciones comerciales con el Ecuador. Y me gustaría más bien invitarla a que sea parte también de las actividades que nosotros como Fortnite de manera regular vamos desarrollando de manera virtual, aprovechando los medios telemáticos para llegar a más empresarios, emprendedores, agricultores en todo el país y hacerles ver los desafíos y las oportunidades que hay cuando ya pensamos en mundializar o internacionalizar nuestras operaciones a mercados que geográficamente están cerca y que pueden ser una oportunidad y un reto interesante para comenzar a buscar proveedores, ya sea para importar o buscar compradores para llegar a una exportación. Le comento también, Eva, que una de las cosas que nosotros ahorita estamos promoviendo mucho es la inserción del tejido empresarial en mercados extranjeros. Le comenté que hemos estado ya en 2 ocasiones en Panamá y una de las cosas que nos llama mucho la atención en las 2 misiones que hemos organizado a Panamá es el desarrollo de zonas francas. Usted lo mencionó en su momento, usted cuando estuvo como ministra impulsó de manera vehemente todo el tema de las sedes. Y en Panamá yo me he quedado sorprendido, Eva, con el funcionamiento y la facilidad de inversiones que esa zona franca desarrolla para todo el gobierno. Muchos empresarios de todas partes del mundo van, colocan sus bodegas, comercializan, hacen negocios, y eso se convierte y se genera en más ingresos para el gobierno. Entonces, ha sido una muy buena impresión y que estamos tratando de promocionar también para encadenar el tejido empresarial ecuatoriano con Panamá. Ese comentario le quería hacer, Eva. Y más bien, antes de terminar, nosotros siempre en esta conferencia magistral damos pasos a 3 preguntas de nuestros asistentes y más bien me gustaría aprovechar, yo le tengo también una pregunta que me gustaría también plantearle, aprovechar para antes del cierre abrir a 3 intervenciones de los amigos que están conectados. Veo que algunos han escrito en el chat, pero si quieren hacer uso de la palabra, adelante. Pueden activar sus manitas y yo les doy y les concedo la palabra para que ustedes puedan plantear aquí a Eva cualquier consulta en términos de comercio internacional. Bien, me gustaría empezar por mi pregunta antes de dar paso. Eva, usted en su experiencia pública y también privada, ¿por qué al gobierno o los gobiernos de turno le cuesta tanto reducir y suprimir impuestos como mecanismo para atraer inversiones en el país? Otros países deciden desarrollar políticas para disminuir impuestos y tributos y aranceles, pero aquí en Ecuador vemos que siempre es un poco complicado avanzar hacia el diferimiento, reducción y eliminación de impuestos que cargan y complican el comercio internacional. Esa es mi pregunta, Eva. Yo creo que el país todavía no se sintoniza en lo que son sus grandes posibilidades y esto hace que no vean todos esos aspectos tan importantes para la competitividad de las exportaciones ecuatorianas. Realmente, el tener más impuestos quita competitividad, el tener trámites largos quita competitividad a la producción y a las exportaciones. Y al hablar de competitividad, hablamos de precios más altos al interior y al exterior, lo cual nos resta competitividad definitivamente, nos saca de mercado casi. En realidad que la producción de Ecuador es una producción de una gran calidad. Quizás el elemento diferenciador de la producción ecuatoriana es la calidad. El camarón ecuatoriano si cueste un poco más que el filipino o que el de la propia China o de México, es un camarón reconocido por su calidad excepcional, por las condiciones propias del medio donde se desarrolla, por todas las tecnologías, incluso hasta su inocuidad, su calidad sanitaria, ¿no? Pero sí, esto es algo que es una asignatura pendiente de los gobiernos.
de nuestro gobierno, porque tenemos vecinos que sí han tenido políticas estables 20 años, incentivando las exportaciones, con políticas públicas, con nombres, con número, que se han mantenido, que las han respetado, no con leyes de fomento agrícola para la exportación. Yo me refiero al vecino del sur porque es uno de los primeros exportadores mundiales de productos que nadie sospechaba que podía ser. Y ahora compite en uva hasta con Chile, o sea, competir con Chile en uva ya son palabras mayores. ¿Pero por qué? Gracias a un proyecto de fomento a las exportaciones que dio condiciones claras, dio incentivos, bajó el impuesto a la renta, que normalmente era 30, lo bajó al 10%, solo por decir algo de eso. A más de que permitió la formalización de muchos trabajadores agrícolas, con lo que se generó empleo. Lógicamente que va pasando el tiempo y ya esta norma, esta ley venció, me parece, en el diciembre del 2020, pero quedaron sembradas las condiciones. Son 20 años de estabilidad en políticas que han permitido crecer y convertirse, saliendo y partiendo del mismo punto que Ecuador, en el primer exportador mundial de algunos productos y tener exportaciones de más de 60.000 millones. O sea, más del doble de lo que nosotros tenemos, teniendo nosotros tierras más fértiles, porque Perú tiene mucho desierto. Sin embargo, hasta han hecho producir el desierto, gracias a los estímulos y a la política estable. Lamentablemente en Ecuador hay muchos cambios en las políticas. Cada cual que llega quiere echar al tarro lo que hizo el otro, y lo que hacen es hacernos perder dinero, tiempo y oportunidades. Muchísimas gracias, Eva. A ver, tengo ahora abierto también las personas que quieran hacer uso de la palabra para hacer alguna consulta, preguntas directamente a Eva. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Eva, tengo aquí una pregunta que nos ha escrito William Vargas. No se escucha bien, no sé, el sonido está un poco mal. Me está pidiendo que la lea. No tiene tratado de. Hola, Sí, ¿ahí me escucha? Hola, hola, aló. sí, voy a apagar momentáneamente la cámara porque parece que el sonido, la conexión no está muy buena. Ya, perfecto, Eva. Eva, le comentaba, nos están haciendo tres preguntas en el chat. El primer participante, que es William Vargas, nos pregunta, ¿por qué Ecuador no tiene tratado de inversiones con Estados Unidos? Bueno, esa es una pregunta bastante importante, pero la respuesta también es un poco lo que dice el reporte el, el reporte del que les hablé hace un ratito. Es la imagen que tiene Estados Unidos de nosotros por todos los cambios que se han dado. Lamentablemente también tuvimos un gobierno que realmente sacó de circulación los acuerdos, los convenios los tratados de inversión. Entonces, ¿qué confianza se puede generar para que un país que es uno de nuestros principales clientes pueda tener un tratado de inversión si realmente pues los pasos no se han dado aquí, los pasos que debían darse no se han dado, y probablemente haya una serie de exigencias que la normativa vigente no lo permite? Tenemos también por ahora una asamblea poco abierta. Habría que hacer algunos cambios en la legislación y esto realmente lo veo poco probable. Y es una pena porque un tratado de este tipo da confianza al inversor, y eso es lo que nosotros necesitamos para atraer la inversión. El elemento básico es la confianza. Totalmente de acuerdo. Eva, la confianza permite prever y cuando el inversionista decide invertir en un país, lo que más trata de identificar es esa previsibilidad. Eva, tenemos otra pregunta, nos escribe Carlos también a través del chat y nos dice, querida Eva, ¿qué esfuerzos
y procesos de integración pueden lograr mayor convergencia entre las economías de la región en términos de barreras arancelarias y no arancelarias? Perdón, no escuché, se fue una parte del sonido. Por favor, ¿podrías repetirme? Claro que sí. Carlos nos pregunta en el chat, le voy a leer la pregunta, ¿qué esfuerzos y procesos de integración pueden lograr mayor convergencia entre las economías de la región en términos de barreras arancelarias y no arancelarias? ¿Qué acuerdos, qué asociaciones? Vea, yo diría, y lo he dicho en mi exposición, la comunidad andina es un espacio de integración trabajado durante más de 50 años que tiene sus resultados. En los últimos 4 años, la comunidad andina, la Secretaría de la Comunidad Andina ha tenido una dinámica tal que se han aprobado una serie de proyectos que, por ejemplo, está el roaming andino, para comenzar, está una serie de convenios. Yo le puedo, si me dan un correo, yo le puedo enviar una listita de todo lo que se aprobó, normas comunitarias que estaban esperando y simplemente no se las había eh, tratado, no se las había trabajado. Pero en los últimos 3 años fue una dinámica total. En algunos de los procesos participé y acompañé a ministros del gobierno durante el cual yo estuve de embajadora, y realmente que es una facilitación total para los procesos con la comunidad andina. Yo sí recomiendo mirar un poquito más hacia la comunidad andina, no solo para exportar e importar, sino también para hacer alianzas. Son nuestros vecinos. En este momento Perú tiene una situación muy difícil. Recuerdo que en abril, que yo todavía estaba en la embajada, le pedí al gobierno recién electo que se haga un viaje porque los gremios, los empresarios querían reunirse ante la inestabilidad política probable que iban a tener. Y bueno, no quiero hacer juicios de política exterior, si bien soy una ciudadana común y no tengo ningún cargo público, pero todos sabemos qué está pasando en el Perú. Entonces, el clima era de total incertidumbre y muchos estaban sacando, es más, las noticias de prensa dieron cuenta de la salida inmediata en el primer mes de más de 16.000 millones de dólares que se fueron a invertir en el extranjero. La pena es por qué pasaron encima de Ecuador, cuántos se habrán quedado en Ecuador. Entonces, mire usted, en ese entonces no se le dio importancia al pedido. Hubiera sido regio hacer allá un invierte en Ecuador en esos momentos con el nuevo presidente electo que generaba mucha expectativa por lo que era empresario, un gobierno de una tendencia distinta, por todos los ofrecimientos. Entonces, esa fue una promoción que falló, pero que hubiera logrado traer esos capitales acá, pienso yo, por la cercanía, incluso por las vías de comunicación que hay, que son buenas, por las frecuencias incluso aéreas, por la similitud de ideología, por la similitud de producción, ¿no? Aprovechando que ese vecino nuestro tiene más de 30 acuerdos comerciales firmados, que es primer abastecedor, por ejemplo, de palta de Corea. Y esto se hizo en los 2 últimos años. O sea, tenemos mucho, mucho que aprovechar haciendo alianzas con los vecinos. Y tenemos la facilidad de que nuestros productos por origen subregional no serían objeto de obstáculos ni de tener que cumplir eh, condiciones especiales. Porque si usted tiene un socio peruano y la empresa peruana exporta, su producción sale por la empresa de su socio. Entonces, es cuestión también de darse maneras y de aprovechar la integración realmente que, cómo lo han aprovechado los países europeos, es un ejemplo para nosotros. Nosotros no aprovechamos en toda su magnitud la integración andina. Yo sí recomiendo investigar un poquito más y ver todos los beneficios de la integración. No es solo el cero arancel para la mayoría de los productos, casi todos los productos. No es solo eso. Es también las facilidades para la inversión,
Tenemos ahí también a la CAF, que es el gran banco de la comunidad andina y de la que somos socios. Ecuador es un socio, Ecuador tiene derecho a pedir sus préstamos, las organizaciones pueden hacerlo, el sector productivo puede trabajar con el gobierno elaborando proyectos para que sean financiados, pero la propuesta tiene que salir del sector productivo. Yo creo que esa es una manera de ayudarnos, de ayudar al país, de ayudar al gobierno, porque es, yo pienso, la única salida que tenemos, ¿no? Y aprovechar la integración con todas sus posibilidades. Créanme que nuestros vecinos la han aprovechado mucho. Ahora están produciendo café con tecnología y con todo el know-how del café lojano. Un café de súper buena calidad, ¿quién diría? A mí me sorprendió encontrar café en Perú con una diversidad y además producto de exportación. Me sorprendió también encontrar chocolate y cacao producido en Perú, mucho de lo cual pues han llevado es tecnología ecuatoriana. O sea, así como ellos aprovechan esta vecindad y esta integración formalizada que es la comunidad andina, nosotros deberíamos hacer lo mismo. ¿Por qué no comenzar a producir acá arándanos, los berries, que son muy demandados por su calidad para la salud, por los antioxidantes, la vitamina C, etcétera, etcétera? ¿Por qué no hacer un clúster de berries, por ejemplo, con tecnología peruana? Si ellos ya han descubierto, ya han pasado las caídas, las levantadas hasta llegar a tener una producción competitiva, ¿por qué nosotros tenemos que recorrer esa curva de aprendizaje que ya otro la ha hecho, cuando podríamos aprovechar la experiencia ajena y hacer sociedades para exportar, incluso para diversificar y no estar con los mismos pocos productos de siempre? Que me está pidiendo Juan García también hacerla, nos dice, ¿por qué Ecuador busca ingresar a la Alianza del Pacífico y no se preocupa más en fortalecer la integración en la comunidad andina? Creo que por falta de conocimiento de las situaciones y por, diría yo, poca noción de las oportunidades. La Alianza del Pacífico, tal como va, es un buen espacio, pero nuestra integración con la Alianza del Pacífico debió haberse hecho desde el inicio. Lamentablemente, ahí está el escollo de las negociaciones con México, que históricamente han sido negociaciones que no han llegado a concretarse del todo porque hay muchas sensibilidades y todo país, hasta los más grandes, Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea, protegen su producción. No hablamos de ser proteccionistas, no, hablamos de que hay producciones altamente sensibles que significarían además aumentar el desempleo, eh, perder tecnologías, por decirlo menos, y que son producciones que deben ser realmente, de alguna manera, salvaguardadas. Entonces, hay todavía muchas incompatibilidades, pero si nos ponemos a pensar, de hecho, ya tenemos nosotros nuestra práctica zona de libre comercio con Perú, con Colombia, con Chile, tenemos un tratado, un acuerdo de complementación económica extraordinario, yo diría que el mejor que tiene Ecuador, negociado en el marco de ALADI, porque ese es otro tema, se debería repotenciar ALADI, porque ALADI nos da la posibilidad de negociar uno a uno. Esas negociaciones en bloque a veces son un poco conflictivas porque hay cierta diversidad y ciertas incompatibilidades que son difíciles y que hay que trabajarlas mucho. Pero los acuerdos de, de tú a tú, cara a cara, como han sido los acuerdos de complementación económica en el marco de ALADI, son muy provechosos. Ya digo, con Chile es uno de los mejores acuerdos, lo trabajamos y de esto también conozco porque cuando estuve en la Cámara de Comercio, esos 15 años en la Cámara de Comercio, seguimos la historia de ir aperturando el comercio con Chile, que es un gran comprador, lo mismo con Argentina, y son mercados que se han ido abriendo, ¿no? Sobre todo para productos tan importantes como son el banano, el camarón, frutas tropicales.
que, que realmente han tenido oportunidad de desarrollarse y crecer en función del mercado que tenían, un mercado cierto. Muchas gracias, Eva. Esa fue la última pregunta. Y más bien decirle, Eva, que hoy día ha sido, créame, para los 35 que estamos conectados, un verdadero placer y honor escucharla. Saber que estamos aprendiendo de una persona que ha contribuido con tanto en el país, desde la parte pública, desde la parte privada, siempre abriendo y generando oportunidades para los ecuatorianos, para el tejido empresarial, y eso es lo que buscamos también como firma que está facilitando las relaciones comerciales a nivel global. Así que, querida Eva, muchísimas gracias. Usted, cuando tuve la oportunidad de llamarla, si titubear me dijo, sí, Andrés, yo voy a colaborar, yo me voy a sumar, yo voy a conversar con estos emprendedores y empresarios del país y a compartir mi experiencia, tanto en la parte pública y privada como ecuatoriana, que siempre tiene esa convicción de hacer país y de servir al más necesitado. Gracias, Eva, por compartir con nosotros estos 40 minutos. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos y estamos a la orden.